Clara llegó a la mansión de la señora Lucía en una mañana gris, cuando el cielo parecía un techo bajo y el aire olía a humedad vieja. Llevaba un bolso de tela gastada, un delantal blanco y esa mezcla de nervios y esperanza que solo se siente cuando uno empieza algo nuevo después de haber perdido casi todo. Le habían dicho que la casa era grande, elegante y que la dueña era exigente pero justa. Sin embargo, desde el primer paso que dio dentro de aquel lugar, algo en su pecho se apretó como si el aire pesara más. No era una casa cualquiera. Era un lugar detenido en el tiempo, donde el silencio no era paz, sino una forma de control. El piso de mármol reflejaba cada movimiento. Los relojes marcaban las horas sin sonar, y las paredes estaban cubiertas con retratos antiguos de personas que no sonreían. Todo tenía ese olor particular de lo que se limpia seguido, pero nunca se usa. Lucía, la dueña, apareció en la escalera principal, con un vestido azul oscuro y un moño firme en el cabello. Sus pasos eran tan suaves que apenas tocaban el suelo. La saludó con un gesto breve, sin ofrecer una sonrisa. Le dio un papel con las tareas escritas a mano: limpiar la sala, los cuartos de -100 huéspedes, el comedor, el pasillo del segundo piso, y al final, una nota subrayada con tinta roja: no entre al último cuarto del pasillo, a menos que se lo indique. Clara asintió en silencio. Necesitaba el trabajo, no podía arriesgarlo con preguntas. Subió las escaleras cargando su balde y su trapo, y mientras pasaba por el pasillo, sintió un aire más frío que el resto de la casa. Las puertas estaban entreabiertas, menos una. La última, la que daba al jardín interno, estaba cerrada con llave, y de allí salía un leve aroma a jazmín y madera envejecida. Aquella puerta parecía un secreto, disfrazado de simple habitación. Los días pasaron con la misma rutina. Lucía apenas hablaba. Siempre salía temprano y regresaba al atardecer con bolsas de flores que nunca explicaba para quién eran. Clara hacía su trabajo con dedicación, pero cada vez que subía las escaleras, su mirada terminaba detenida frente a esa puerta. No sabía por qué, pero algo la atraía y al mismo tiempo le causaba un nudo en la garganta. Sentía que ese olor a jazmín no era solo perfume, sino un recuerdo lejano intentando salir. Una tarde, mientras enceraba el suelo, escuchó un sonido metálico detrás de la puerta, prohibida, como si una silla se moviera o algo cayera. Se acercó con el corazón en la garganta, apoyó el oído y juró oír un suspiro. No se atrevió a tocar la manija. Bajó corriendo, intentando convencerse de que era el viento, aunque la casa no tenía corrientes. Esa noche, mientras cenaba sola en 1900, la cocina, los relojes del salón dieron las 9, y en ese mismo instante, un leve crujido resonó arriba, el mismo sonido, repetido. Clara se quedó inmóvil, con la cuchara suspendida en el aire. A la mañana siguiente, Lucía la esperó junto a la escalera. Su rostro, impecable como siempre, mostraba una serenidad que rozaba la indiferencia. «Hoy puede limpiar la habitación del fondo», dijo con voz firme. No toqué nada sobre la mesa. Fue la primera vez que Clara recibió permiso para entrar. Su respiración se aceleró sin motivo aparente. Subió las escaleras, giró la llave y empujó la puerta. Un aire denso, tibio, lleno de polvo flotante, le envolvió el rostro. Las cortinas estaban cerradas, pero entre los pliegues se filtraban rayos de luz que caían sobre una cómoda de madera clara. En las paredes colgaban algunos cuadros pequeños, pero uno dominaba toda la habitación. Un retrato enorme, de una niña de unos 10 años, de cabello castaño y mirada profunda. Vestía un vestido blanco con un lazo azul. Su expresión era triste, casi ausente, como si algo en ella estuviera detenido justo antes de llorar. Clara se quedó paralizada. Su mente tardó unos segundos en entender lo que sus ojos ya sabían. La niña del retrato era su hermana Alma. Exactamente igual. El mismo lunar junto al labio, el mismo mechón rebelde cayendo sobre la frente. Su corazón comenzó a latir con fuerza,
como si el suelo temblara bajo sus pies. Sintió mareo, como si todo el aire del cuarto se le hubiera ido. Se acercó despacio con las manos temblorosas y leyó una inscripción grabada en la esquina inferior del marco. Para mi hija, con amor eterno. Alma. El nombre le atravesó el pecho como un golpe. No podía ser coincidencia. Su hermana había desaparecido 6 años atrás, una tarde lluviosa cuando salió a buscar trabajo en el centro y nunca regresó. Desde entonces, Clara había vivido con esa herida abierta, con la culpa constante de no haberla acompañado aquel día. Y ahora, en la casa donde trabajaba, la imagen de su hermana colgaba como un recuerdo ajeno, convertida en hija de otra mujer. Un ruido en el pasillo la sobresaltó. Cerró rápido el balde, fingió limpiar el polvo y se giró justo cuando Lucía apareció en la puerta. ¿Todo bien?, preguntó con voz neutra. Clara bajó la mirada. Sí, señora. Solo limpiando, como me indicó. Lucía asintió y se alejó, pero antes de desaparecer por el pasillo, Clara juró ver un destello extraño en sus ojos, algo entre tristeza y advertencia. Cuando terminó de limpiar, cerró la puerta con cuidado y bajó las escaleras con las piernas temblando. Esa noche no pudo dormir. En su mente se repetía una sola imagen, la mirada fija de la niña del retrato. No era solo un parecido, era Alma. Y desde entonces, cada vez que pasaba frente a aquella puerta, sentía un murmullo leve, como si alguien la llamara por su nombre desde adentro. Esa noche, el sueño no quiso visitar a Clara. Permaneció acostada en el pequeño cuarto de servicio, con la lámpara encendida y los ojos abiertos, repasando una y otra vez la imagen del retrato. No había duda, ninguna. La niña pintada era su hermana Alma, desaparecida 6 años atrás. Aquel descubrimiento no solo removía su memoria, sino que le abría una herida que nunca había cerrado. El tiempo había pasado, pero el dolor seguía allí, escondido como polvo bajo la alfombra. La gente decía que hay que seguir adelante, pero Clara sabía que no se puede avanzar cuando no se tiene un final claro. La ausencia pesa más que la muerte. Recordó aquella tarde gris en que todo cambió. Alma había salido con su van, mejor vestido, una carpeta de papeles en la mano, y la ilusión de conseguir un trabajo estable. La lluvia caía con fuerza, pero ella insistió en ir sola. No te preocupes, regreso antes de que oscurezca, había dicho. Clara la observó caminar por la calle empedrada hasta que su silueta se perdió entre los charcos. Ese fue el último recuerdo que tuvo de ella con vida. Pasaron las horas, y cuando la noche cayó sin señales, el miedo se volvió una presencia física. Llamaron a hospitales, a estaciones de policía, revisaron listas de heridos, de detenidos, de personas sin identificar. Nadie sabía nada. Durante semanas la familia empapeló el barrio con carteles. Se busca. Alma Rivas, 17 años, cabello castaño, ojos color miel, desaparecida el 14 de noviembre. Cada día que pasaba, el rostro de la joven se iba borrando un poco más de las paredes, hasta que el viento arrancó los últimos afiches. El caso fue archivado, sin testigos, sin rastros, sin esperanza. Y Clara, aunque nunca lo admitió, se culpó en silencio. Sentía que si la hubiera acompañado, si no hubiera dejado que saliera sola, todo habría sido distinto. Ahora, 6 años después, ese rostro regresaba a ella en forma de retrato colgado en la mansión de una desconocida. ¿Cómo podía estar allí? ¿Por qué Lucía tenía una pintura idéntica a su hermana? Las preguntas la devoraban por dentro. Intentó razonar. Tal vez era una coincidencia, una simple semejanza. Pero el lunar, el lazo azul, la mirada, era imposible negarlo. No era parecida, era ella. A la mañana siguiente, Clara bajó al comedor intentando fingir normalidad. Lucía estaba allí, tomando té en silencio. En la mesa había flores frescas, las mismas que compraba cada semana. Su porte era impecable, casi majestuoso,
pero sus ojos tenían un cansancio que ninguna joya podía disimular. Clara la observó mientras servía el desayuno. En sus manos temblaba la bandeja, pero Lucía no pareció notarlo. Cuando la señora salió, Clara subió corriendo al segundo piso y se detuvo frente a la puerta del cuarto prohibido. No se atrevió a entrar, pero apoyó la mano sobre la madera. Estaba tibia, como si alguien hubiera estado adentro. Un escalofrío le recorrió la espalda. Entonces recordó algo que había intentado olvidar. 2 años después de la desaparición de Alma, alguien había llamado por teléfono a la casa familiar. Una voz de mujer, temblorosa, preguntó si seguían buscando a la chica del cartel. Su madre atendió, pero antes de poder responder la llamada se cortó. La policía rastreó la línea. Provenía de un barrio residencial al otro lado de la ciudad, cerca de donde ahora estaba la mansión de Lucía. Ese recuerdo le hizo hervir la sangre. ¿Y si todo estaba conectado? ¿Y si Lucía había tenido algo que ver con la desaparición? Clara intentó calmarse, pero el corazón le latía con fuerza. Decidió observar más, esperar el momento oportuno para encontrar pruebas. No podía acusar sin estar segura. Los días siguientes, la casa comenzó a mostrarle pequeños detalles que antes pasaban inadvertidos. En la sala había fotografías antiguas de Lucía con una niña pequeña, de rostro borroso por el paso del tiempo. En todas, la mujer sonreía, pero los ojos de la niña estaban siempre tristes. En un marco, Clara alcanzó a leer un nombre grabado en la esquina: Isabel. Quizás era su hija, pero en ningún lugar había fechas ni explicaciones, solo una sensación persistente de vacío. Mientras limpiaba el pasillo del segundo piso, notó que la puerta del cuarto estaba entreabierta. El aire olía más fuerte a jazmín. Entró, conteniendo el aliento. Todo seguía igual, pero el retrato parecía distinto. Los colores más pálidos, la expresión de la niña más apagada, casi como si la tristeza se hubiera profundizado. Se acercó un poco y notó algo nuevo. Un pequeño rasguño en la parte inferior del marco, como una marca reciente. Lo tocó con cuidado y sintió una astilla. De repente, un ruido seco la hizo girar. Una caja de madera había caído de la cómoda. Dentro había un pañuelo doblado, con las iniciales AR, bordadas en hilo azul. Clara sintió que las piernas le fallaban. Esas iniciales eran las de su hermana. Dejó el pañuelo donde estaba y salió casi corriendo, pero en el pasillo la esperaba Lucía, inmóvil, con las manos cruzadas. ¿Por qué salió tan rápido?, preguntó, sin levantar la voz. Escuché un ruido, señora. Pensé que algo se había caído, respondió Clara, intentando parecer tranquila. Lucía la observó unos segundos y luego sonrió con una frialdad que heló el ambiente. No se preocupe, en esta casa las cosas se mueven solas a veces. Clara bajó las escaleras sin mirar atrás. Esa frase se le quedó grabada, repitiéndose en su mente como un eco sin descanso. Esa noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, algo cambió. Desde su habitación, escuchó pasos en el piso de arriba. Lentos, suaves, de alguien que caminaba descalzo. Los siguió con la mirada, como si pudiera verlos a través del techo, hasta que se detuvieron justo encima de ella. El cuarto del retrato. El corazón de Clara latía tan fuerte que parecía retumbar en el silencio. Se levantó descalza y subió despacio las escaleras. El pasillo estaba oscuro, pero una débil luz se filtraba desde la puerta entreabierta. Al llegar, la empujó apenas unos centímetros y, en el interior, vio algo que la dejó helada. El retrato de la niña se movía levemente, como si el lienzo respirara. Cerró la puerta de golpe y bajó corriendo. Se cubrió la boca para no gritar. No sabía si lo que había visto era real o producto de su mente agotada, pero en ese instante comprendió que su vida había cambiado para siempre. El retrato no era solo una pintura, era una historia encerrada. Y ella, sin querer, había abierto la primera página.
Los días siguientes transcurrieron envueltos en un silencio más espeso que nunca. Clara intentaba concentrarse en su trabajo, pero la mente le traicionaba a cada paso. Todo en aquella casa parecía tener vida propia. Las puertas crujían sin corriente de aire, los relojes se detenían por minutos y luego seguían como si nada, y el olor a jazmín, ese aroma dulce y asfixiante, se volvía más intenso al caer la noche. Desde que descubrió el retrato, ya no dormía bien. Sentía que algo la observaba, incluso cuando no estaba en él. Cuarto. A veces, mientras fregaba el suelo del pasillo, tenía la sensación de que la niña del cuadro seguía allí, detrás de la puerta, mirándola con esos ojos tristes que no envejecen. Lucía, en cambio, parecía más serena que nunca. Caminaba por la casa con su ritmo medido, revisaba las flores del jardín, se detenía frente a los retratos y pasaba los dedos sobre el polvo como si acariciara recuerdos. Pero Clara comenzó a notar algo inquietante. Cada vez que ella se acercaba al cuarto prohibido, Lucía aparecía, sin importar en qué parte de la casa estuviera. Era como si supiera, como si vigilara. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, Clara descubrió una caja de madera en un estante alto. Era pequeña, con un candado oxidado y las iniciales LM talladas en la tapa. Intentó abrirla, pero estaba cerrada. La guardó entre los productos de limpieza, decidida a revisarla más tarde. Esa misma noche, cuando la casa se sumió en silencio, esperó a que los pasos de Lucía desaparecieran por el pasillo y bajó al pequeño patio trasero. Allí, con la ayuda de un cuchillo viejo, forzó el candado. Dentro encontró recortes de periódico. Todos hablaban de lo mismo. Niñas desaparecidas. Había nombres, fechas, fotografías. Algunos casos tenían más de 10 años, otros apenas unos meses, y entre ellos el rostro de Alma. El recorte estaba amarillento, pero claramente conservado. En la esquina del artículo, con letra de mujer, alguien había escrito: encontrada, Aliton. Fin. Clara se quedó sin aire. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. No podía comprender qué significaba eso. ¿Encontrada? ¿Dónde? ¿Por quién? Si Lucía había escrito eso, entonces había una verdad escondida en aquella casa. El sonido de una puerta la hizo reaccionar. Subió corriendo las escaleras y guardó la caja en su armario. Cuando miró por la ventana, vio a Lucía en el jardín, con una linterna en la mano. Parecía buscar algo entre los rosales. Durante varios minutos se quedó allí, inmóvil, hasta que levantó la vista hacia la ventana del cuarto de Clara. La miró directamente. La linterna se apagó. A partir de esa noche, todo empeoró. Los pasos nocturnos volvieron, más claros, más lentos. Ya no eran ruidos lejanos. Parecían seguirla. Clara escuchaba el crujido de la madera detrás de la puerta, el leve golpeteo como de uñas sobre el marco, y en una ocasión, un susurro, apenas audible. Su nombre. Clara. Pensó en marcharse, pero el miedo y la necesidad la ataban. Necesitaba saber. No podía huir sin entender qué relación tenía su hermana con esa mujer. Una madrugada, decidida, tomó una linterna y subió al cuarto del retrato. La puerta estaba entreabierta. Adentro, el aire era más frío, el olor a jazmín más fuerte. El cuadro seguía allí, pero algo había cambiado. En el suelo, bajo la pintura, había una línea de polvo movida, como si alguien hubiera desplazado el marco. Lo levantó con cuidado. Detrás había un hueco en la pared, pequeño, apenas visible. Dentro, una caja de metal. La sacó temblando. Dentro había cartas dobladas y una medalla dorada. Clara la reconoció enseguida. Era la medalla de su hermana, la que llevaba el día en que desapareció. En la parte posterior, grabadas las iniciales AR y una fecha, 14/11/2019, el día exacto de su desaparición. Las cartas estaban escritas con la misma caligrafía de Lucía. Eran mensajes dirigidos a mi pequeña Isabel. En las primeras,
Se leía amor, cariño, una madre agradecida por haber recuperado a su hija. Pero a medida que avanzaban, el tono cambiaba. Se volvían confusas, llenas de miedo y control. No hables con nadie, no mires por la ventana. Si sales, el mundo te quitará de nuevo. Clara dejó caer las cartas, con el corazón helado. Lucía había perdido a una hija, y había tomado a la suya para reemplazarla. Alma no desapareció, fue arrebatada. De repente, un golpe fuerte la sobresaltó. La puerta se cerró de golpe. Corrió hacia ella, pero estaba trabada desde fuera. La linterna parpadeó. En la pared, el retrato tembló y un leve susurro llenó la habitación. «Ayúdame». Clara gritó, pero su voz se perdió entre las paredes gruesas. Pasaron segundos, tal vez minutos, hasta que la puerta se abrió. Lucía estaba allí, en el umbral, con el rostro sereno, sosteniendo una vela. «¿Qué hace aquí, Clara?», preguntó con voz suave, casi maternal. «Yo escuché un ruido», balbuceó. «Debe descansar. La casa tiene ecos», dijo Lucía, sonriendo apenas. «A veces oímos cosas que solo viven en nuestra cabeza». Clara bajó sin decir más. Esa noche lloró en silencio. No sabía si lo que había visto era real o si la mansión la estaba volviendo loca. Pero al amanecer, cuando fue a su armario a buscar la caja con los recortes, ya no estaba. El miedo se transformó en certeza. Lucía sabía. Y no iba a permitir que la verdad saliera de esas paredes. A partir de ese día, Clara decidió algo: fingir normalidad, sonreír, trabajar, seguir las órdenes. Pero cada movimiento, cada mirada, sería una búsqueda, porque ahora ya no se trataba solo de su hermana. Era una lucha por la verdad, y aunque no lo sabía, esa verdad aún dormía bajo la tierra del jardín, esperando ser desenterrada. El amanecer cayó sobre la mansión como una manta gris. El viento movía las cortinas, y el olor a humedad se mezclaba con el perfume habitual de jazmín. Clara se levantó temprano con la cabeza llena de pensamientos que no lograban ordenarse. Tenía miedo, sí, pero también una rabia silenciosa que la empujaba a seguir. Había decidido no permitir que su hermana quedara como un simple retrato. Algo le decía que la historia de Lucía estaba manchada, y que si no la enfrentaba, terminaría siendo parte del mismo silencio que cubría esa casa. Mientras preparaba el desayuno, escuchó un ruido proveniente del despacho de la señora. La puerta estaba entreabierta. Se acercó sin hacer ruido y vio a Lucía sentada frente al escritorio, mirando una caja de fotografías antiguas. Pasaba los dedos sobre las imágenes con un gesto que mezclaba ternura y culpa. Cuando la mujer se levantó para salir, Clara se escondió detrás de la puerta. En cuanto se fue, corrió al escritorio. Las fotos estaban desordenadas, algunas rotas. En una de ellas, una niña de cabello oscuro sonreía entre flores. En el reverso se leía, Isabel, 2008. En otra, la misma niña aparecía junto a Lucía, abrazándola. Pero en las siguientes imágenes, la niña ya no estaba. Solo quedaban paisajes vacíos y un rostro de madre consumida. Debajo de las fotos, Clara encontró un certificado médico, doblado varias veces. Lo abrió con cuidado. Isabel Muñoz, fallecida a los 10 años por caída accidental. La fecha era casi idéntica a la del día en que Alma desapareció. Un escalofrío la recorrió. Lucía había perdido a su hija justo antes de encontrar milagrosamente a la suya. Todo encajaba con una precisión enferma. El sonido de pasos en el pasillo la obligó a esconder las pruebas bajo el delantal. Lucía entró, calmada, y se acercó al escritorio. ¿Buscaba algo, Clara?, preguntó con voz dulce. Solo vine a limpiar, señora. Pensé que no estaba aquí. Lucía la observó unos segundos. Su mirada era tan afilada que parecía ver a través del alma. Luego, asintió con una sonrisa falsa. No olvide limpiar el cuarto del fondo. Isabel odiaba el polvo. Clara bajó la vista y asintió. Cada palabra de esa mujer le caía como una piedra sobre el pecho. Cuando Lucía salió,
Ella corrió al jardín. No podía más con la tensión. Entre los rosales, notó algo extraño. Una parte del suelo recién removido. La tierra estaba húmeda, diferente del resto. Se arrodilló y comenzó a escarbar con las manos. No tardó en encontrar una pequeña caja metálica. La abrió. Dentro había un lazo azul, igual al del retrato. Envuelto en un pañuelo, un mechón de cabello, castaño. Clara se desplomó sobre la tierra. No necesitaba más pruebas. Esa era Alma. El llanto se convirtió en rabia. Se levantó y fue directo al cuarto prohibido. No le importó si Lucía la sorprendía. Al entrar, el retrato seguía allí. Pero ahora la mirada de la niña parecía más viva, más cercana. Clara habló en voz baja, temblando. «Te prometo que no te quedarás aquí, hermana». Esa noche, cuando Lucía regresó, todo en la casa estaba en penumbra. Las flores del jarrón se habían marchitado. El reloj del pasillo se había detenido justo a medianoche, y una corriente de aire helado recorría las habitaciones. Lucía subió las escaleras con paso lento, hasta detenerse frente al cuarto del retrato. Al abrir la puerta, encontró a Clara de pie, con la medalla en la mano. «¿Qué hace con eso?», preguntó la señora, sin disimular su enojo. «Esto pertenecía a mi hermana, la misma niña de ese retrato». Sí. Lucía palideció. «Estás confundida, Clara. Esa era mi hija. Su hija murió», dijo ella, levantando el certificado. «Usted la perdió y tomó a otra. Tomó a la mía». El silencio que siguió fue insoportable. Lucía se sentó en la cama, con las manos temblando. Las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas. «No quise hacerle daño», susurró. «Solo quería volver a tenerla conmigo. Se parecía tanto. Me miraba igual que Isabel. No podía dejarla ir». Clara sintió una mezcla de compasión y horror. Frente a ella no había un monstruo, sino una mujer rota por la pérdida, capaz de destruir otra vida por no aceptar la muerte de su hija. Pero ya no podía callar. A la mañana siguiente, Clara dejó la mansión con las pruebas escondidas en su bolso. Fue directamente a la policía y entregó todo: las cartas, el certificado, la medalla. La investigación se reabrió, y las autoridades allanaron la propiedad. Detrás del jardín encontraron restos humanos. Los análisis confirmarían lo que su corazón ya sabía. Alma estaba allí. Lucía fue detenida sin resistencia. No gritó, no negó nada. Solo pidió llevarse una foto del retrato. Cuando se la quitaron, dijo con voz apagada: «Yo solo quería que no se fuera». Otra vez. Días después, el retrato fue retirado de la mansión. Clara lo llevó consigo, no por amor a la pintura, sino para cerrar un ciclo. Lo colocó sobre la tumba de su hermana, bajo un árbol de hojas secas. El viento soplaba suave, como si por fin el aire en su pecho se aligerara. Miró al cielo y dijo en voz baja: «Ya estás libre, Alma». Por primera vez en años el silencio no dolió. Era un silencio de paz. Si esta historia te llegó al corazón, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comenta. Nunca olvides a los que amas, para mantener viva su memoria. La noticia de la detención de la señora Lucía no tardó en llegar a los periódicos locales. No era común que una mujer de apariencia refinada, conocida por sus donaciones a iglesias y por mantener un jardín impecable, fuera señalada en un caso relacionado con una desaparición antigua. La policía cercó la mansión durante 2 días completos. Forenses, investigadores y funcionarios entraban y salían con cajas rotuladas, carpetas antiguas, fotografías y objetos que hasta entonces parecían simples recuerdos. Pero nada en esa casa había sido inocente. Todo estaba puesto en su lugar para sostener una ilusión, la de una madre que se negaba a aceptar el vacío. Clara fue llamada para prestar declaración. Sentada frente al oficial, relató cada detalle. El retrato de la niña idéntica a su hermana, la medalla con las iniciales, las cartas que encontró detrás del cuadro, la caja enterrada en el jardín, los recortes de niñas desaparecidas.
A medida que hablaba, se dio cuenta de que su intuición nunca había estado errada. Lucía había convertido su dolor en obsesión. No buscaba lastimar por placer, pero su forma de amar había sido enfermiza. Había visto a Alma como una sustituta, una pieza perfecta para llenar el hueco de Isabel. Y cuando Alma intentó irse, cuando comprendió que no era hija sino reemplazo, ocurrió la tragedia. Los peritos confirmaron lo que Clara temía. En el jardín había restos compatibles con una joven de la edad de su hermana. El cuerpo estaba enterrado con cuidado, envuelto en una manta y con un lazo azul junto al cuello. No había señales de tortura, pero sí de una caída fuerte, de un golpe que no recibió atención a tiempo. Fue una muerte silenciosa, producto de la desesperación y del encierro. La versión que la policía reconstruyó fue clara. Alma había buscado huir. Había intentado alcanzar la reja del jardín. Había caído. Lucía la encontró, pero en lugar de llamar a una ambulancia y enfrentar la verdad, decidió ocultarla. La enterró en su propio patio, como quien guarda algo que teme perder de nuevo. Después mandó pintar el retrato y convirtió la habitación en santuario. Para Clara, esa explicación era lógica, pero no suficiente. Faltaba la parte humana. Faltaba saber qué había sentido su hermana en sus últimos días. Los investigadores le mostraron las cartas completas que encontraron en un compartimento del escritorio de Lucía. Algunas estaban dirigidas a «mi niña», recuperada, pero otras estaban escritas por Alma. Eran pocas, con letra apretada, seguramente obligada a permanecer dentro de la casa. En esas cartas, la joven decía que la señora la trataba bien al principio, que le daba vestidos, libros, comida buena, pero que nunca la dejaba salir ni llamar a su familia. Decía que la llamaban Isabel, que la peinaban como a otra niña, que la obligaban a posar frente al pintor. En la última carta, sin firma, había una frase que le rompió el alma a Clara. «Si alguien encuentra esto, díganle a mi hermana que no dejé de pensar en ella». Con esa frase, la culpa que Clara había cargado durante años se transformó en otra cosa. Ya no era la culpa de no haberla acompañado aquel día. Era la responsabilidad de que, al fin, la historia de Alma sería contada como debía. No había sido un desaparecimiento sin rastro. Había sido una víctima de la soledad de Mino, otra persona. Y eso, aunque no la devolviera, al menos la dignificaba. La comunidad reaccionó con sorpresa. Algunos vecinos declararon que habían visto, años atrás, a una joven asomarse por la ventana del segundo piso de la mansión. Habían supuesto que era una pariente lejana, una sobrina. Nunca imaginaron que podía ser una chica desaparecida. Otros recordaron que Lucía, después de la muerte de su hija, se volvió más cerrada, más silenciosa, pero jamás agresiva. Esa era la parte más perturbadora. El crimen no era fruto de odio, sino de apego deformado. Clara volvió a la casa una última vez, acompañada por las autoridades para retirar sus pertenencias. La mansión estaba vacía, sin flores, sin los ruidos que antes parecían extraños. Sin la presencia dominante de Lucía, el lugar se revelaba como lo que era, un escenario montado para congelar el tiempo. El cuarto del retrato había sido descolgado. La marca en la pared mostraba el contorno de la pintura. La cómoda estaba vacía. El olor a jazmín había desaparecido. Era como si el espíritu obsesivo de la dueña hubiera sido desalojado junto con ella. En la cocina, Clara encontró algo que la dejó inmóvil. Un pequeño álbum escondido detrás de las latas. Eran fotos de la casa a lo largo de los años. En algunas aparecía Alma, vestida con ropa que no era de ella, sentada en el jardín, leyendo, mirando hacia abajo. Tenía el cabello igual que en el retrato, pero no había alegría en sus ojos. La mirada de su hermana decía más que cualquier carta. Había estado viva allí, sí, pero no había sido libre. Los agentes le preguntaron si quería conservar algo. Ella pidió solo la medalla y el retrato, no porque deseara tener la imagen de su hermana forzada a ser otra,
sino porque quería transformar ese símbolo. Ya no sería un cuadro de una niña raptada por el dolor de una mujer. Sería la prueba de que Alma existió, de que fue amada por su verdadera familia, de que alguien nunca dejó de buscarla. En los días siguientes, Clara ayudó a su madre a organizar el velorio simbólico. No había un cuerpo completo que velar, pero había restos, había pruebas, había una fecha de muerte. Y eso, para una familia que había vivido en la incertidumbre, era un regalo tardío. La madre lloró sobre la medalla, acarició el retrato y agradeció a Clara por no haberse calado la curiosidad, por haber sido valiente. A partir de ese momento, la casa de ellas dejó de ser un lugar de espera y pasó a ser un lugar de memoria. Clara, sin embargo, sabía que la historia todavía no estaba del todo cerrada. Faltaba el último paso: asegurarse de que nadie más quedara preso en el dolor como había quedado Lucía. Faltaba contar esto para que otras familias no desistissem de seus desaparecidos. Faltaba, acima de todo, se perdoar. Y en su interior, una decisión se formó: no permitir que el nombre de Alma quedara reducido a un número de caso. La justicia haría su parte, pero la voz de quien sufrió debía seguir sonando. Si quieres más historias de justicia para los que fueron olvidados, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comenta. La verdad siempre sale, para que el algoritmo lleve esta historia a más personas. El juicio de la señora Lucía se convirtió en un acontecimiento mediático. La prensa, fascinada por la historia de 1900, la madre del retrato, llenó los titulares con palabras grandes: obsesión, duelo y engaño. Pero detrás del ruido, Clara permanecía en silencio, observando cómo se revelaban, una a una, las piezas del rompecabezas. En la sala del tribunal, Lucía parecía otra, frágil, envejecida, casi ausente. Ya no era la mujer elegante de los pasillos, ni la sombra que vigilaba el retrato desde las sombras. Era una figura vacía, consumida por sus propias decisiones. Cuando el juez le pidió que hablara, ella solo dijo: yo la amaba. No soportaba perder otra hija. Nadie respondió. El silencio de la sala pesó más que cualquier palabra. El veredicto fue claro: culpable de secuestro, homicidio imprudente y ocultamiento de cadáver. Sería trasladada a un centro psiquiátrico, no a prisión. El tribunal consideró que su mente había colapsado mucho antes del crimen. Clara salió de la corte con un alivio amargo. No había triunfo en aquella sentencia. No había victoria posible cuando la verdad llega demasiado tarde. Afuera, los reporteros la rodearon, buscando declaraciones. Pero ella solo dijo una frase: el amor no se demuestra robando la vida de otro. Desde ese día, su vida cambió por completo. Dejó la limpieza y empezó a colaborar con una asociación de búsqueda de personas desaparecidas. Cada caso nuevo era un espejo del suyo, y cada familia que tocaba su puerta encontraba en ella algo más que consuelo. Encontraba a alguien que entendía. En los meses siguientes, su historia inspiró a otros a reabrir casos olvidados, a mirar de nuevo los carteles viejos que la lluvia había borrado. Sin embargo, había algo que Clara no podía dejar atrás. Cada noche, antes de dormir, miraba el retrato restaurado de su hermana. Lo colocó sobre un mueble en su sala, junto a una vela encendida. No por superstición, sino por memoria. Sabía que en esas pinceladas, más allá del dolor, también estaba la belleza de lo que fue Alma, una chica valiente, soñadora, que solo quiso ayudar a su familia. Un día, recibió una carta sin remitente. Dentro había una pequeña hoja escrita con letra temblorosa: gracias por liberar a Isabel. Donde estoy ya no hay miedo. No había firma, solo esa frase. Por un momento pensó que alguien estaba jugando con ella. Pero cuando encendió la vela, la llama tembló suavemente, y el aire se llenó de un perfume a jazmín. No sintió miedo. Sintió paz. Clara entendió que el perdón no era para Lucía, sino para sí misma.
Perdonarse por haber esperado tanto, por no haber creído en sus presentimientos, por haberse quedado callada cuando el mundo la llamó loca. Ese perdón la liberó. Años después, la casa de la señora Lucía fue demolida. En su lugar, se construyó un parque. En medio de él, una pequeña placa con una frase que Clara escribió de su puño y letra: «Ningún recuerdo merece ser enterrado en silencio». Cada vez que pasaba por allí, dejaba una flor blanca, no como tributo a la tragedia, sino como símbolo de cierre. La vida seguía. Las cicatrices no desaparecen, pero enseñan. Y aunque la historia de Alma había comenzado con un retrato escondido, terminó con un nombre grabado en la memoria colectiva. Una tarde de otoño, mientras caminaba por el parque, Clara se detuvo frente a la placa. El viento soplaba suave y las hojas caían lentas. Cerró ojos y por primera vez no sintió tristeza, sintió gratitud. Gratitud por haber escuchado a su instinto, por no haber aceptado la mentira como final. Abrió los ojos y, a lo lejos, entre los árboles, creyó ver la silueta de una niña con un vestido blanco y un lazo azul, sonriendo bajo la luz dorada del atardecer. No intentó acercarse, no necesitaba pruebas, sabía que Alma estaba en paz. El tiempo la había cambiado. Ya no era la mujer asustada que entró a limpiar una casa ajena. Era una sobreviviente de su propio destino, alguien que había transformado el dolor en propósito. Cada historia que ayudaba a resolver era una forma de honrar a su hermana, y cada rostro encontrado era un recordatorio de que la verdad, aunque tarde, siempre sale a la luz. Y esa noche, al volver a casa, antes de apagar la vela frente al retrato, murmuró con voz firme: «Descansa, hermana, ya te encontré». La llama. Vaciló un instante y luego se apagó sola, como si el viento le hubiera respondido. Si esta historia te conmovió, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comenta: la verdad siempre encuentra luz. Así ayudamos a que más personas escuchen historias que merecen ser recordadas.